Esa noche, el viento del este traía un olor a hierro mojado y a hojas podridas, como si la ciudad hubiese empezado a oxidarse desde adentro. Caminé por la callejón de los Álamos con el cuello del abrigo subido y las manos en los bolsillos, escuchando cómo el silencio se estiraba y volvía a encogerse con cada ráfaga. A mi espalda, la linterna, un farol viejo que los vecinos así llaman por su capricho de parpadear cuando nadie lo mira, derramaba una luz amarillenta que parecía tardar un segundo extra en alcanzar el suelo. En la acera, el agua de la lluvia reciente formaba charcos que devolvían reflejos fríos, como ojos abiertos a medias. Olía a madera húmeda y a cloro gastado. A las 3 en punto, el reloj distante de la iglesia marcó con golpes huecos, y cada campanada resonó dentro del pecho como si yo fuese una caja vacía. El aviso había llegado en una carta sin remitente, dejada bajo la puerta de mi despacho a las 11:27. Según la marca de humedad que la lluvia dibujó en el sobre, papel áspero, líneas apretadas, tinta azul muy oscura. Si quiere saber por qué la ciudad susurra a medianoche, acuda al Conservatorio de Santa Ifigenia antes de que el viento cambie. Traiga fósforos, no traiga a nadie. Escribo, susurra, y sé que suena ridículo, pero la palabra era esa. Y el conservatorio, desde que cerró sus puertas por falta de fondos y por exceso de ratas, no había vuelto a pronunciarse en boca de nadie, salvo para indicar un atajo entre el mercado y el río. Empujé la verja del jardín con un chirrido de bisagra que me raspó los dientes. El sendero de baldosas estaba cubierto de hojas viejas que crujían como papel chamuscado. Un gato cruzó como una sombra y dejó un olor leve a pelo mojado y a polvo de yeso. La fachada del conservatorio, con sus columnas arruinadas y máscaras de yeso quebradas por la humedad, parecía una boca con dientes rotos. Antes de entrar, encendí un fósforo. El fósforo, al estallar, hizo un sonido delicado, plaf, y el olor ácido del fósforo quemado me aclaró la cabeza. Respiré hondo. El silencio del vestíbulo era un pozo. A la izquierda, el pasillo de administración, con placas de bronce cubiertas de verdín. A la derecha, la escalera que descendía a los sótanos donde, decían, se guardaban instrumentos que nadie quiso. Al frente, el salón principal, pisos de madera arañados por sillas arrastradas a destiempo, telón raído enrojecido como una herida vieja, y la caja del proscenio, que, en la penumbra, adquiría la forma de una boca abierta, esperando un discurso que ya no llega. Estaba a punto de llamar a cualquiera que me esperara cuando noté el primer detalle, el olor. No era solo humedad. Había otro aroma, algo dulzón y a la vez me recordó a los hospitales donde la limpieza intenta ganar una batalla imposible contra la sangre. No era fuerte, pero estaba allí, en la capa del aire que uno no respira y que sin embargo se mete en la memoria. Luego, el segundo detalle. La luz del farol de la calle se filtraba por una rendija del telón y dibujaba sobre el suelo una banda oblicua. Dentro de esa banda, encima de la madera, había un rastro oscuro, como si alguien hubiese arrastrado algo que primero goteó y luego dejó de gotear. Saqué otro fósforo. Lo encendí. El resplandor tembloroso hizo que el rastro pareciera moverse, como una serpiente. Ha llegado puntual, dijo una voz suave, ni masculina ni femenina, desde la oscuridad de las butacas. Piense lo que quiera de la puntualidad, detective. Hay secretos que solo aceptan ser escuchados a su hora exacta. La voz me rozó la nuca como un aliento frío. Todo mi cuerpo reaccionó, no hacia la voz, sino hacia el aire. Sentí que el edificio entero exhalaba por las grietas. No suelo venir sin invitación, respondí, sin levantar demasiado la voz. Mi tono, en lugares así, es otra cerilla encendida, y usted no firmó la suya. La figura emergió lentamente del pasillo central. Llevaba un abrigo largo, de tela áspera, a cuadros que el polvo había apagado, y un sombrero ridículo que parecía abatido por la humedad. No vi el rostro. Lo cubría una máscara de ensayo, de esas que el teatro usa para que los alumnos aprendan a proyectar la voz sin distracciones. La máscara era blanca, con ciertas manchas pálidas de moho. El olor dulzón, noté, se hacía más intenso cuanto más se acercaba. La firma está en el aire, dijo. Escuche. Entonces, lo oí. Muy bajo, tan bajo que uno podría confundirlo con ese zumbido que a veces habita dentro de las orejas, pero estaba fuera de mí. Era una sucesión de golpes organizados, como dedos tamborileando sobre madera.
Un patrón insistente, calculado. 5 golpes cortos, 1 largo, pausa. 3 golpes largos, 2 cortos, repetición. Me di cuenta de que el patrón se replicaba en distintos puntos de la sala, como si varias manos invisibles golpearan a la vez desde distintas direcciones, pero nunca con exactitud perfecta, siempre con un leve desfase, como ecos que se vuelven impacientes. Morse, aventuré. La figura inclinó la cabeza, complacida. En parte, es más antiguo que Morse y más impreciso. Lo aprendieron de los radiadores del orfanato. Los niños del cuarto invernal transmitían mensajes de cama a cama, golpeando las tuberías. Creían que así los monstruos de la noche se mantenían ocupados contando. El siseo del viento se coló por una claraboya rota y movió el telón. La sombra oblicua se estiró hacia mí como un El rastro oscuro seguía ahí, pero ahora que el fósforo se había consumido y mis ojos se acostumbraban, distinguí que no terminaba en un charco, sino en una línea limpia, rota por pequeñas marcas diagonales, como uñas. ¿Qué es lo que quiere que escuche, exactamente?, pregunté, más para mantener a la voz hablando que por otra cosa. Había otra presencia en el lugar. La sentía como se siente el ruido al otro lado de una pared. Y, antes de que me responda, dígame si debo llamar a la policía. Si los llama, dijo la figura con suavidad, vendrán tarde, como siempre, y se irán antes de oírlo. Solo querré que recuerde esto. No se equivoca la ciudad cuando susurra. Solo elige mal a sus oyentes. Sígame. Me condujo al pasillo de la derecha, hacia una puerta doble que en su tiempo fue la entrada de los músicos. La mano enguantada de la figura empujó, y la madera se hizo a un lado, con un minuto de resistencia, como si hubiese estado esperando el instante exacto para ceder. Al abrir, la oscuridad de la sala se arremolinó en una espiral de polvo. La figura encendió un mechero de petróleo, de esos que los tramoyistas guardan en los bolsillos como si fueran amuletos. La llama dibujó en la pared el relieve abultado de una caja de resonancia, un contrabajo colgado, sin cuerdas, con el puente roto. En el suelo, un atril boca abajo, y encima del atril, una partitura manchada. No era tinta, o no solo tinta. El olor lo confirmó. El dulzor metálico de antes era ahora la columna principal del aire. Sentí en la lengua un gusto a centavo, a llave chupada de niño. La sangre tiene memoria, dijo la figura. Y la madera, cuando se empapa, aprende otro idioma. Mire, se agachó con una lentitud casi reverente, y con 2 dedos envueltos en un pañuelo, levantó la partitura. La parte superior estaba intacta, pautas limpias, un compás de 3x4, una indicación de tempo, andante ma no troppo. Abajo, donde las notas deberían continuar, había dedos marcados como hojas que alguien trató de arrancar con apuro. Quedaron huellas, semicírculos con líneas radiales, como pequeñas coronas imperfectas. Son marcas de uñas, dije, sin sorpresa en la voz y con malestar en el estómago. Alguien quiso sostener la hoja cuando se la arrancaban. O quiso tocar la partitura con la carne, dijo. ¿Qué oyó esa persona que necesitó tocarlo así? Los golpes en el aire, el patrón insistente, se apagaron como si hubieran sido escuchados. Un silencio grueso, de lana húmeda, nos envolvió. Fue entonces cuando oí un sonido distinto, más leve, que venía de debajo, de los sótanos. El goteo. No era agua, o no solo agua. Era un goteo irregular, con pausas muy cuidadas. Gotas que no descartan ser lágrimas. ¿Qué pasó aquí?, pregunté. Y la pregunta llevaba ya mucho más de lo que... La figura no respondió de inmediato. Se acercó a la pared, donde un calendario de 1987 todavía se sostenía con una chinche mal clavada. El mes era noviembre. Habían marcado con un círculo rojo 3 días seguidos. Sobre el tercero, una X negra, gruesa, casi furiosa. La figura pasó el dedo por la X, como si quisiera sentir la indocilidad de la tinta bajo la yema. La ciudad susurra en ciclos, dijo al fin. Cada cierto tiempo, alguien baja a escuchar. Algunos suben, otros... Esta vez lo que subió no sabe hablar del todo. La frase quedó colgada, como una cuerda sin nudo. Mi mano había buscado, sin darse cuenta, el bolsillo interior donde guardo la libreta de tapas negras. El cuero estaba frío. Anoté, con letra que solo yo entiendo, conservatorio, carta, golpes, sangre, partitura,
Calendario 87, 3 días. X. Cuando alcé la vista, la figura ya no estaba a mi lado. Se había desvanecido entre el polvo y los marcos de puertas como si la hubiesen sorbido por una rendija. Aquí abajo, dijo su voz, ya sin cuerpo, desde la escalera. El primer escalón se quejó al pisarlo. El segundo exhaló polvo. El tercero, por un instante, pareció más blando que madera. Al llegar al rellano, la oscuridad se volvió una materia con textura. Si extendía la mano, la notaba como un terciopelo maltratado. El mechero tembló en mi mano con un ritmo que no era. El goteo se hizo más claro. A cada paso, el olor cambiaba. Primero, moho, luego humedad vieja, luego algo que recordaba ajeno, y al final, otra vez, el dulzor acerado de la sangre seca. Cuando la luz del mechero alcanzó el suelo del sótano, pensé por un segundo que el piso estaba cubierto de espejo roto. No eran espejos, eran fragmentos de vidrio de botellas, de bulbos de luz, de protectores de música. Brillaban como ojos severos, entre medio, a intervalos regulares y obedeciendo a una lógica que no me explicó nadie. Habían colocado campanillas, pequeñas, de cobre opaco, para que suenen cuando alguien pone mal el pie, dije, casi agradecido de que la voz tuviera con quien bailar. Para que suenen cuando aquello que no debe moverse se mueve, replicó la voz, y para que suene cuando entra el viento equivocado. La sala del sótano se abría como una panza de baile. A la izquierda colgaban de un riel de hierro 8 cuerdas gastadas. A la derecha, un banco de madera con correas. En el centro, sobre un soporte bajo, reposaba un cilindro de metal con ranuras. Lo reconocí. Era un cilindro de organillo, de esos que guardan una melodía en puntas que, al girar, levantan dientes y construyen el aire en música. El organillo, dije. Sí, confirmó la voz. Pero mire las puntas. Me agaché. El mechero acercó su aliento al metal. Las puntas no eran, algunas eran, clarísimamente, fragmentos minúsculos de uñas. Otras, microperlas de hueso. No hice la pregunta. La respuesta estaba en la mezcla del olor, barniz viejo y cuerpo. El goteo, mientras tanto, había encontrado su cisterna. Detrás del organillo, una cubeta de zinc recibía las gotas que caían de un tubo que descendía desde algún lugar del techo. No era sangre, aquello. Era un líquido pálido, lechoso. Se había coagulado en la superficie formando una piel fina que vibraba con cada nueva gota. Lech aventuré, incrédulo. Sí, dijo la voz. Leche. La leche se usó aquí para copiar una voz. Me incorporé. Cada vértebra crujió en su sitio como una tecla vieja. El mechero dibujó contra la pared una sombra que no era mía ni de la figura. Era la de una mujer con el pelo recogido y la cabeza ligeramente ladeada, como escuchando un secreto que los demás ignoran. Me giré con brusquedad. No había nadie. La sombra había sido producto de 2 cosas: la forma de un perchero roto y una cinta deshilachada colgando de un clavo. Aquí ensayaban, dije, por decir. Aquí ensayaron, hasta que alguien descubrió que hay instrumentos que solo suenan si se les da de comer, dijo la voz. Tuvieron hambre, y cuando se alimentan, a veces devuelven. Me di cuenta entonces de que la voz, aunque jugaba al misterio, estaba usando palabras con precisión deliberada. Retuve mentalmente esa sensación. Precisión con velo. Miré alrededor buscando otra cosa que rompiera el patrón, algún detalle que se negase a obedecer. Lo encontré en el suelo, junto a la cubeta, una herradura pequeña, de caballo joven, oxidada, con una cinta roja atada a uno de sus agujeros. La cinta, pese a la humedad, conservaba el olor tenue de un perfume barato. La levanté con el pañuelo. Usted la dejó ahí, dije. ¿Yo? No. Ella contestó la voz, y algo en el pronombre me obligó a mirar al techo oscuro, como si desde arriba fuese a caer un significado. Ella la trajo a escondidas de su casa la noche del 14. Dijo que era para la suerte. Ellos se rieron. Sentí entonces, más que oí, otro tipo de paso. Pasos que no eran de pies, sino de telas. Un roce que circulaba por la sala, como si faldas invisibles rozaran sillas invisibles. Un perfume, entonces, alcanzó la altura de mi nariz. A polvos de talco, a agua de colonia antigua, a algo que mi memoria relaciona con los camerinos. Mi estómago, hasta entonces frío,
se contrajo. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. Y la pregunta arrastraba una rabia que no esperaba. Dígame un nombre. Dígame uno solo. La voz respiró, o así lo interpreté. El mechero osciló como si hubiese recibido un soplo. Los hermanos Lafitte, dijo. O, como se les conocía, los afinadores. Afinaban cuerpos, afinaban destinos. El conservatorio nunca los contrató oficialmente, pero nadie los detuvo cuando trajeron su organillo y su método. Dirigían talleres nocturnos para los alumnos más desesperados, los que querían entrar en la compañía municipal a toda costa. Y ella entró primera. ¿Ella cómo se llamaba? Luz. El nombre abrió en el aire un paréntesis de silencio. Luz. A veces los nombres funcionan como llaves maestras. No abren una puerta, abren todas a la luz, dije por dentro, y vi un perfil contra una ventana empañada, 2 ojos oscuros, la mitad de una sonrisa que no se entregaba del todo. Luz. El nombre dejó un sabor a cobre bajo la lengua. Encontraron su cuerpo, continuó la voz, la mañana del tercero de los días marcados en el escenario, sin marcas de violencia, y con la boca llena de notas que nadie supo cantar. El mechero soltó un crujido, y la llama se agachó como un animal cansado. La oscuridad, con toda su hambre, intentó colarse por el borde de la luz. Ajusté la ruedecilla del combustible. La llama recuperó el ánimo con un jadeo mínimo. Con ese gesto tan físico, tan pequeño, pude volver a pensar con la cabeza. La investigación en la que estaba entrando no era un fantasma. Era un hecho registrado en algún lado. Un expediente con firma. Una autopsia, un informe, un acta de clausura prematura en un archivero municipal con olor a mojo. ¿Por qué me llamó a mí? Preguntó. Porque ahora la ciudad vuelve a susurrar, dijo la voz. Y ahora sí, detrás de esa sentencia, hasta el viento pareció emitir un acorde. Y el susurro repite un patrón que no es suyo. Un patrón de golpeo. Como si alguien hubiese aprendido a hablar con los radiadores y ahora se esforzara por contarnos algo. Anoche, a medianoche, una vecina del mercado oyó los golpes en su piso de madera. La noche anterior, el vigilante del puente, lo mismo, pero en el metal del pasamán. Hace 7 noches, la encargada del bar de las cigarras. En los vasos, todos describen el mismo ritmo. Nadie lo entiende. Yo no necesito entenderlo. Solo necesito a alguien que escuche. ¿Usted quién es? Pregunté, con la paciencia de quien ya sabe que la respuesta no se dará. Soy quien baja para sostener la vela cuando otros suben a buscar aire, dijo. Y a veces, soy quien sube cuando otros bajan a buscar huesos. Pero eso no importa. Lo que importa es que si ahora apaga el mechero y escucha durante el tiempo de 3 respiraciones, oirá algo que no pertenecía a este sótano y que ahora pertenece a toda la ciudad. No apagué el mechero. Lo acerqué a mi pecho y conté 3 respiraciones sin sacar y sin meter aire. Es un truco que me enseñó un violinista viejo para oír si una cuerda está demasiado tensa. El cuerpo entero se queda quieto y la tensión del ambiente se mete hasta los huesos. En la tercera, al borde del mareo, lo escuché. Era una voz, no entera. Un pedazo de voz, un trozo de vocal sin consonantes, como si alguien hubiera mordido la palabra y escupido la mitad. Un sonido claro, pero con una vibración antinatural, como esas notas que surgen cuando un micrófono capta su propia amplificación. No era el eco de mi respiración, no era mi cabeza, era la habitación intentando decir, Lu. Luz, dije, sin querer. Muy bajo. El aire se encogió, como si alguien hubiese tirado de los hilos de un telón invisible. La llama del mechero se abatió, y, en el mismo segundo, las campanillas dispuestas por el suelo se sacudieron con un tintineo breve, como dientes pequeños castañando. De entre el riel de cuerdas, algo se movió con la perezosa deliberación de lo que no tiene prisa por asustar, sino por anunciar. Entonces, el cilindro del organillo giró un cuarto de vuelta, sin mano alguna que lo tocara, y una de las puntas hechas de hueso rozó una lámina de metal. El sonido que produjo fue una nota sin escalón. No tenía pasado ni futuro. Tenía hambre. No sé cuánto rato estuve ahí escuchando el hambre de una nota, pero el cuerpo, que a veces sabe más que el orden, me devolvió al mundo con un estremecimiento desde la base de la nuca. Subí el mechero y exhalé. La voz, ella, dejó de intentar. La ciudad respiró otra vez más allá del sótano. Solo entonces noté que la figura,
Mi guía de voz sin rostro no estaba ya conmigo. Había desaparecido de nuevo, dejándome el eco y el encargo. Si quieres saber por qué la ciudad susurra a medianoche, decía la carta. Ahora sabía por qué me habían pedido fósforos. La oscuridad aquí no era una falta, era un instrumento. Y como todo instrumento, había que Esa misma noche me presenté en la comisaría del distrito con una excusa: archivos antiguos. Nadie duerme en una comisaría, solo se descansa por turnos. La café caliente sabía a ceniza. El comisario de guardia, un hombre de la generación de mi padre, con la piel curtida por el tabaco y los ojos que se llevan a casa todos los casos que oficialmente cierran, levantó una ceja cuando le pedí el expediente de ¿Otra vez con ese circo?, dijo, con la gentileza cansada del que sabe que todo vuelve. Se cerró hace años por razones administrativas. La muerte de la chica nos cayó como una piedra en el parabrisas, pero ya sabe lo que es la lluvia. Acabó lavando la sangre y los titulares. ¿Para qué lo quiere? Para huir, contesté. No pidió más. A veces la polisemia nos salva. Lo trajo en una caja azul de cartón, con el lomo remendado por cinta. Lo puse sobre la mesa de madera. Apoyé los dedos como quien tranquiliza a una bestia asustada. Y abrí. El primer documento era una hoja mecanografiada. Hallazgo de cadáver. Feca. 17 de noviembre de 1987. Hora. 6:30. Lugar. Escenario central. Conservatorio de Santa Ifigenia. Leí los párrafos con un rigor que roza la superstición. No salto líneas, no anticipo verbos. Todo entra en el orden exacto. La chica, Luz Ávila, 22 años, mezzosoprano, sin signos externos de violencia, pupilas dilatadas, lengua con laceraciones leves, bajo las uñas, restos de madera barnizada, olor en cavidad oral, notas dulces de sustancias desconocidas. Sí, el expediente, seco y eficiente, intentaba anestesiar el horror con términos que no podían tocar el fenómeno. El segundo documento era un informe de un inspector que buscó el camino fácil de las palabras grandes. Fenómeno colectivo de sugestión. Histeria de conservatorio. Chivos expiatorios. Cierre preventivo. El tercero, una declaración. La letra tambaleante de una administrativa que juraba haber visto a la chica entrar 3 noches seguidas por la puerta lateral con 2 hombres que no pertenecían a la plantilla. No sabía sus nombres. Recordaba, eso sí, que uno de ellos llevaba siempre un olor fuerte a colonia de barbería. Esa mezcla de alcohol y cítricos que una vez conocida nunca se olvida, y que el otro calzaba botas que no hacían ruido, como si pisara con algodón, escribió. El detalle me perforó. Botas que no suenan. Luego estaba la autopsia. El médico forense, cuidadoso con su ciencia, había consignado que encontró en la laringe de Luz micropartículas de material calcáreo y un residuo lactoso en el esófago alto, posible aspiración de leche. La hoja siguiente era un croquis del escenario y un mapa del sótano. Alguien, con paciencia de geómetra, había dibujado la disposición de campanillas. No era arbitraria. Era un diagrama radial, con un centro en el margen, un comentario a lápiz. Biblioteca es mayor que antiguos rituales de eco. Ver ciclor resonancia. Pedí la llave de la biblioteca municipal. A esas horas, el bibliotecario duerme en un catre, detrás de la estantería de periódicos encuadernados. Cuando lo desperté, su aliento olía a anís. Me miró como se mira a alguien que pide fósforos en una tienda de música, con sospecha y resignación. Le pedí el volumen que mencionaba, ciclorresonancia. Tardó en hallar. Mientras lo buscaba, yo me entretuve con los periódicos de noviembre del 87. Encontré 4 recortes. Joven promesa del canto fallece en extrañas circunstancias. Conservatorio cierra temporalmente sus puertas. Vecinos señalan ruidos nocturnos. El ayuntamiento niega irregularidades. En uno, una foto diminuta de Luz. Perfil elegante. Boca medio abierta. Ojos que no miraban a nadie, sino a una no. El volumen de tapa dura que me trajo el bibliotecario era de 1931. Acústicas supersticiosas y rituales de resonancia. Un tipo raro de libro, escrito por un hombre que no encontraba motivo para limitarse a describir. Ciclorresonancia, leí. Es el nombre con que algunos talleres de afinación del siglo XIX llamaban a la práctica de repetir un patrón sonoro en distintas superficies de la misma repetición. Creían
no solo entrenaba el oído del aprendiz, generaba una persistencia en la materia que permitía convocar una voz o su sombra sin necesidad de labios. Pasé la página con el cuidado con que se pasa la piel de un recuerdo. Existen descripciones de prácticas con recipientes de leche que, mezclada con polvo de hueso y limaduras de metal, servía como fluido de registro para fijar el timbre de una persona, como una emulsión sensible. No pude evitarlo. El estómago, que venía conteniendo, me pidió una pausa. El bibliotecario me ofreció, sin palabras, un vaso de agua. Olía a vidrio lavado sin esmero. Lo bebí. Regresé al sótano del conservatorio poco antes del amanecer. La ciudad, desde la calle, se había ido despejando de sombras. Un panadero pasó con la caja de reparto y dejó una estela de harina húmeda. Al abrir la puerta del conservatorio, una corriente de aire bajó por el vestíbulo como un animal que vuelve a su madriguera. Los ecos de mis pasos en las escaleras fueron contestados por los míos de hace horas y por otros que no eran míos. Las campanillas, de nuevo, tintinearon aspirando advertencia. Todo estaba como lo había dejado, excepto una cosa. El cilindro del organillo, que yo había visto en posición fija, ahora asomaba otra sección, con puntas más densas, como si la música que guardaba se hubiese vuelto más urgente. En el suelo, junto al soporte, había huellas frescas de zapatos que no suenan. Eran huellas nítidas, aunque no hubo barro en la noche. La humedad de la sala había dibujado un contorno oscuro allí donde el peso se había apoyado. El número de las botas, por su forma, parecía pequeño, como el de alguien que no pisa fuerte. Me agaché, y el olor que subió desde la madera me recordó por qué había venido con fósforos. Encendí uno. La llamita cortó la bruma y mostró una segunda cosa. En la curva interior del organillo se leía, grabado a punzón, un nombre: Lu. El resto estaba raspado. El gesto había sido desesperado. Raspas el nombre que creen que te amarra para que la madera deje de saber tú. Las letras rasguñadas tenían bajo las uñas de quien las borró fragmentos de barniz, una astilla, una gota de sangre vieja. En mi libreta escribí: método, afinadores, ciclorresonancia, leche, organillo, luz raspado, botas silenciosas, olor colonia. Y agregué algo que no suele aparecer en mis notas: la ciudad repite. Cuando levanté la cabeza, un murmullo que no pertenecía a ningún bicho ni a ninguna tubería atravesó la sala como una corriente eléctrica en una cuerda húmeda. No era palabra. Era el producto de muchas cosas golpeando casi a la vez. El viento en las rendijas, la madera que come humedad, las campanillas que no reciben pie y sin embargo vibran, el metal que recuerda y el cuerpo el mío que quiere entender. Me quedé quieto, contando. El patrón era el mismo, en todas partes. 5 cortos, 1 largo. Pausa. 3 largos, 2 cortos. En mi bolsillo, los fósforos parecieron más livianos. Regresé a la calle con la cabeza llena de golpe. Caminé sin pensar hacia el mercado, porque la carta hablaba de oyentes y yo necesitaba voces, voces de carne, no de madera. A esa hora, el mercado olía a verduras recién cortadas, a hielo que empieza a llorar, a pescado todavía con su brillo. Los cuchillos repicaban como amuletos. Busqué a la vecina que, según la voz, había oído los golpes en su piso. La encontré detrás de un puesto de frutas, con un delantal con manchas de naranja y los dedos manchados de un rojo que podría ser fresa o podría ser sangre. Tenía la piel como papel pintado y los ojos atentos de las personas que escuchan cuando otros hablan consigo mismas. Señora Mariana, dije, y ya conocía su nombre, porque en el mercado los nombres van de boca en boca como el precio de las manzanas. Vengo por los golpes. No se sorprende. Me miró como se mira a alguien que llega de noche y trae el olor de un sótano. Son 4 casas las que escuchan, dijo, sin preámbulos. La mía, la del puente, la de las cigarras y el kiosco de los periódicos. No es la primera vez, pero esta tiene otra cosa. Le diría que raspa por dentro. Le diría que si tuviera dientes, le mordería la lengua a uno, para que no hable. Siempre a la misma hora, a medianoche y a las 3:05. Las 3:05 no son. El reloj de la iglesia se atrasa 2 minutos desde que el hijo del sacristán cayó de la escalera. Así que a las 3:05 en realidad son las 3:03. Vea usted si eso le sirve.
Le servía. Las 3 y 3 contiene en su estómago exacto el compás de 3 por 4 que había visto en la partitura, 3 y otra vez 3. Le pregunté por más detalle. Dijo que en su casa golpeaba en la madera, que en el bar golpeaba en los vasos, que en el puente golpeaba en el hierro, pero que en el kiosco, no era golpe. En el kiosco, dijo, las páginas de los periódicos se daban vueltas solas, como si una mano mojada quisiera pasar a la siguiente. El detalle, otra vez, me pellizcó. Por la tarde, antes de que el sol se rindiera, fui al el kiosquero, un hombre con uñas limpias y un hábito de alinear las esquinas, me mostró su colección de inexplicables. Páginas dobladas contra la dirección del viento, titulares señalados por manchas de agua que formaban círculos alrededor de las palabras voz, ojo, nota, medianoche. Le pedí que me dejara llevarme 2 periódicos marcados. Aceptó con la condición de que le trajera al día siguiente algo que desmienta o confirme que el mundo todavía tiene sentido. Esa noche, a medianoche, me paré en el puente. El río, debajo, no corría. Se arrastraba con un cansancio que me recordó a una frase que una vez me dijeron: los ríos, con la edad, aprenden a fingir que siguen yendo a alguna parte. El metal del pasamanos estaba helado. Apoyé los dedos y sentí una vibración que era casi una voz. 5 cortos, 1 largo. Pausa. 3 largos, 2 cortos. Cerré los ojos. El frío me subió por los tendones del brazo. Olí, sin querer, el agua, algas, aceite viejo, barro, y por encima una nota que muchas veces no huele, pero esa noche sí. El aroma leve de una colonia de barbería. Limón, alcohol, una sombra de menta. Abrí los ojos, y al otro lado del puente, vi la figura del abrigo a cuadros. No llevaba ahora la máscara de ensayo. Su rostro era indistinto, como si el aire hubiese aprendido sus facciones y se negara a compartirlas. No se movió. Yo tampoco. Los golpes fueron menguando, como si hubiesen cumplido su tarea y ahora abandonaran la escena por la puerta del fondo. Cuando el último se deshizo en el aire, solo quedó el sonido del río, que no es sonido sino la constancia de una insistencia. Mañana a las 3:03, vuelva abajo, dijo la figura, y su voz sonó como suenan las cosas cuando ya han advertido lo suficiente. No venga solo si no quiere, pero no traiga a nadie que haga más ruido que usted. Y si no vengo, vendrá la ciudad. Y no sabe preguntar. Me quedé en el puente hasta que los números del reloj de la iglesia estudiaron su nueva hora y aceptaron que el mundo seguía moviéndose. Al volver a casa, encendí una vela, porque el mechero, ahora, me parecía parte de otro cuerpo. La vela, con su olor a cera y su humito que dibuja letras pasajeras, reparte la oscuridad con más caridad. Puse los periódicos sobre la mesa. Los titulares marcados por manos mojadas se miraban entre sí como acusándose. La página de sucesos del día de la muerte de Luz decía: joven cantante muere, sin explicación clara. Investigación abierta. A la derecha, un anuncio de barbería con una botella de Colonia Vintage, la misma mezcla cítrica. Abajo, una nota. Concierto benéfico de los hermanos L, pospuesto por duelo en el conservatorio. No decía sus nombres completos. Me llevé el papel a la nariz. Olía a tinta vieja, a dedo de kiosquero, a humedad reciente. Y por debajo, casi como una broma que se le hace a un olfato fatigado, una sombra de Colonia. No dormí. Puedo hacerlo cuando quiero, pero esa noche supe que si cerraba los ojos vería el organillo girando sin manos, las puntas de hueso levantando una melodía de hambre, las botas silenciosas, caminando un mapa de campanillas, y la voz diciendo «Lu», desde una laringe llena de leche. A las 3:05 salí. El cielo, con su capa de nubes finas, dejaba pasar una claridad sin fuente. En la esquina, un perro olfateaba la base de una farola con devoción. La ciudad, por una vez, parecía esperar mi paso, y no al revés. A las 3:03 estuve en el sótano. El aire tenía la densidad exacta del preludio. Las campanillas, quietas, parecían dientes dormidos. Me paré frente al organillo. Antes de que pudiera acercar la mano, oí detrás de mí ese roce de telas que no son de ahora. Faldas invisibles, perfume de agua antigua, de Colonia. Y detrás de todo, en el marco de una puerta que no había visto abrirse, el leve crujido de botas que no suenan. Giré. Hay nombres que, cuando se pronuncian aquí,
No dejan salir el resto del aire, dijo una voz nueva, distinta, con una educación en el tono y una malicia en el sostén. No los pronuncies si quieres seguir oyendo, o pronúncialos si desea terminar. La figura que habló estaba a medio camino entre la sombra y la luz del mechero. Tenía el cabello peinado hacia atrás, con ese brillo que solo da un aceite muy particular. Sus manos eran finas y estaban inmóviles, como los de un director antes del primer compás. Olía, sí, a barbería, a colonia, a ollas de afeitar. Buenas noches, afinador, dije. Y la palabra vibró en el aire como una cuerda que alguien pellizca para ver si todavía lo que ocurrió después, y lo que esa voz me ofreció a cambio de silencio, y lo que yo elegí contestar, pertenece ya a otra respiración del relato. Porque, para comprender por qué la ciudad susurra y por qué decide a quién se le entrega, hay que escuchar no solo a los vivos, ni solo a los muertos, sino a la madera que aprendió a hablar cuando se le dio de comer. Y por eso, cuando las campanillas sonaron por primera vez esa madrugada, sin que nadie las tocara, sin que nadie avanzara un pie, supe que el conservatorio había decidido que la investigación, como la música, debía entrar en su clímax a su hora exacta. Puse el mechero sobre el soporte, respiré una vez y otra, y me preparé para oír un secreto que no iba a gustarme, pero que ya nos pertenecía a todos. El afinador sonrió con una delicadeza que no era cortesía sino cálculo. La media luz del mechero lo convertía en una mancha elegante, con bordes afilados. No hizo ademán alguno de acercarse. Era dueño de esa distancia precisa con la que algunos hombres afinan conversaciones. Ha venido con oídos dispuestos, dijo. Esa es la única herramienta que admite este lugar. Ni pistolas, ni leyes, ni rezos. Oídos. Y si acaso, una infancia donde los radiadores le hablaran por las noches. ¿Los tuvo? Tuve paredes finas, contesté. Y vecinos, que discutían bajo. Eso alcanza, admitió. Y el perfume de barbería dibujó un paréntesis. Las paredes, cuando aprenden las peleas, luego imitan las reconciliaciones. Y al revés, el roce de telas antiguas pasó otra vez a mi espalda, como un péndulo discreto, que midiera la conversación. Sentí la necesidad física de mover un objeto, de reordenar una silla, algo que devolviera a la materia un gesto mío. Apoyé 2 dedos en el borde del organillo. El metal estaba frío, pero había bajo el frío un calor remoto, como esa tibieza que conserva una piedra al ponerse a la sombra tras un día de sol. Vivía ahí un residuo de manos. Usted sabe por qué estoy aquí, dije. Sabe incluso que no es solo por luz, es por el patrón que se repite en la ciudad, por el golpeo, por la hora exacta, y por algo en la leche que no admite metáforas. Las metáforas, dijo él, son el miedo peinado. Prefiero la técnica. La técnica siempre muerde con los dientes de la realidad, aunque luego algunos insistan en llamarla superstición. Usted ha leído Acústicas supersticiosas. Sin duda. Un libro torpe en su vanidad, pero útil en su recopilación. Ciclorresonancia, dije. Eso respondió, y el eco pareció asentir desde la madera. Repetir en distintos cuerpos la misma figura, hasta que el aire que los une admite, cansado, un timbre ajeno como si hubiera sido siempre suyo. Un piano, un vaso, un barandal, un pecho. Es un robo paciente. Al principio nadie se da cuenta. Luego falta una sílaba en la casa y nadie sabe dónde colocarla. El afinador caminó por fin. Sus botas, las famosas botas que no hacen ruido, me concedieron el privilegio de un sonido apenas perceptible. El roce de la piel contra la lengua del calzado. Un sonido tan íntimo que me dio vergüenza oírlo. Se detuvo frente al riel de cuerdas colgadas, las rozó con el dorso de la mano y las cuerdas respondieron con un suspiro de heno. El organillo, como un perro que adivina a su dueño, giró un diente. ¿Dónde está su hermano?, pregunté. Los llaman en plural. No es importante, dijo. Y la negación tuvo el volumen de un secreto. Importa esto. Esa noche en que Luz se acostó en el banco e inclinó la garganta, ninguno de nosotros creyó estar haciendo otra cosa que la que hacen los talleres: disciplinar el aire. Si algo salió del método y se volvió hambre, no fue culpa del método, sino de la fiebre de llegar más. Ella quería un color en su voz que no se compra con horas. Usted conoce a esa clase de ambición. Tiene olor. No respondí, porque lo sabía. Lo había olido en teatros, en juzgados, en cuartos de ensayo. La ambición tiene un perfume a metal tibio, a piel estirada,
a velas encendidas a destiempo. También huele a puertas que se cierran casi del todo y dejan un hilo de luz por donde uno decide entrar. Quiero ver el cuaderno de trabajo de Luz, dije. Las anotaciones del... Si ella vino 3 noches, dejó marcas. Y no me refiero a las del organillo. El afinador no preguntó cómo lo sabía. Señaló con un gesto breve un armario bajo la escalera. Abrí. Dentro, cajas grises con etiquetas de tinta desvaída. Soprani, tenori, contralti, mesos. Saqué la que me correspondía. El cartón se deshizo un poco en mis dedos y me dejó pulpa en las uñas. Dentro, cuadernos de tapas blandas, algunos con flores calcadas, otros con rayones distraídos. Busqué el de... Lo reconocí por una letra que ya había visto en el expediente. Letras bien paradas, con un orgullo discreto en las mayúsculas. En la primera página, Ávila, Luz, registro, mezzosoprano, objetivo, calidez al centro, claridad al paso al agudo, sostén sin dureza. Debajo, ejercicios, escalas, respiraciones medidas con dibujos de olas y una serie de diagramas del cuello y de la boca con flechas azules. Todo correcto, todo escolar. Pasé las páginas. La mano se me fue soltando a la velocidad del interés. En la tercera noche de anotaciones, la caligrafía cambió apenas. La presión del trazo aumentó, como si la mano hubiera querido apretar el papel. Allí, por fin, las palabras que buscaba. Método de reproducción tímbrica por resonancia consecutiva. Ensayo con líquido base. Olor áspero. No tragar. A la derecha, una lista de superficies. Madera del banco, campanillas, vaso de vidrio, barandal de hierro, piel del cuello y unas iniciales. HL. C. L. Miré al afinador. Hermanos Lafitte, dije. Si se conforma con los apodos, no habrá violencia. Dijo. Los nombres completos. Aquí. Abren armarios que no conviene. Ya los abrió alguien, repliqué. Y lo que salió, aprendió a golpear puertas. No le expliqué lo del mercado, ni lo del puente, ni los periódicos. Hablábamos como hablan dos personas que ya han escuchado el mismo rumor por distintas paredes. Seguimos pasando páginas. En una, un párrafo sin técnica. El sonido se ha puesto por encima de mi cabeza. Me roza el pelo. No está en la sala. Está como en el hueco de la escalera. Huele a leche vieja. Debajo, un renglón quebrado. Me miran mientras bebo. Cerré un instante los ojos. La palabra miran no estaba subrayada, pero su tinta tenía un brillo de lágrima. ¿Qué bebían?, pregunté. Una mezcla que los antiguos guardaban para copiar luces, dijo el afinador, con una paciencia que sonó didáctica. Leche para engatusar al aire, cal para darle un cuerpo mínimo, limaduras para que obedezca al metal. No somos los primeros en jugar con eso. Somos los últimos que lo hicimos con prisa. Y con hambre, añadí. La prisa siempre tiene hambre, dijo, y el hambre tiene oído. Guardé el cuaderno. Lo sentí ligero y a la vez peligrosamente pesado. Me hubiera gustado salir con él, leerlo a cielo abierto, quitarle al papel el olor a sótano. Pero el sótano no suelta lo que alimenta su modo de... Cerré el armario. El afinador no se movió. Las campanillas, tal vez por celos, sonaron apenas. Dijo que no importa su hermano, retomé. A mí sí. Un testimonio no es una melodía armada. Necesita contrapunto. Le gusta pensar que las palabras siguen leyes y no miedos, observó. Bien. El contrapunto existe. Lo encontrará donde los papeles creen que descansan. En el archivo del juzgado número 3. Busque un dictamen de responsabilidad administrativa por usos no reglamentados de dependencias municipales. Allí figura un perito que conoce los nombres que usted quiere y los motiva para no escribirlos. No le tendrá aprecio a los Lafitte, tampoco a usted, si le recuerda ese otoño. ¿Nombre? Reyes, dijo. Lucio Reyes. El apellido me olió a carpeta verde, a sello húmedo, a oficina donde la luz siempre es un poco amarilla, aunque afuera haga sol. El nombre de pila Lucio dejó, sin embargo, un rastro claro. Luz, Lucio, el parentesco mínimo de 2 sílabas que comparten temperatura. Antes de que me vaya, dije, quiero saber por qué la ciudad repite ahora, y no antes. ¿Por qué no lo hizo en 38 años con esta insistencia? Porque se ha tocado otra vez el organillo, dijo, alzando un poco la barbilla, como si mirara una lámpara mucho más alta. Y porque alguien volvió a preparar la mezcla. No pregunte quién, no me conviene responder.
A usted sí le conviene descubrirlo, por el gusto que tiene de ordenar lo que se empeña en quedarse difuso. Pasó una sombra por la sombra del afinador. El aire sintió un peso. No parecía humano. Era una pereza más antigua que los teatros. Entonces, la campanilla más cercana a mí vibró sin que mi pie la hubiese tocado. Los dos miramos al organillo. El cilindro, obediente, se movió apenas, como si el edificio hubiera exhalado empujando. Las puntas de hueso y de uña rozaron las láminas internas y salieron 3 notas anémicas. 3 notas son suficientes para que un cuarto de ciudad se sienta llamada, y para que la otra parte se haga la dormida. No fue prudente quedarme más. Subí a la superficie con la sensación de que el aire del sótano tenía mis huellas digitales. Afuera, un alba pálida empezaba a sacudir las sábanas del cielo. El mercado afilaba cuchillos. Los diarios recién llegados aún no olían. Fui directo al juzgado 3. El pasillo era un río de mármol cansado. Las paredes se dedicaban a escuchar los apellidos, a verlos entrar y salir con bufandas de estación. Pedí hablar con el perito Lucio Reyes. Un funcionario con ojos de perro bueno me miró como si yo le estuviera pidiendo que me dejara tocar su acordeón. Hace años que no pisa esto, dijo. Se jubiló por berrinche, pero viene a veces a leer lo que escribió, como quien vuelve a su propia tumba a asegurarse de que todavía tiene flores. No tuve que esperar mucho. Lucio Reyes entró al pasillo con una parsimonia que no era cansancio, sino desdén por el apuro del resto. Alto, flaco, pelo blanco, que alguna vez fue negro de tinta, manos con venas de mapa. Llevaba un portafolio de cuero con heridas. Lo saludé por su nombre. Me miró como quien identifica enseguida la clase de insistencia ágil. Si trae preguntas de noviembre del 87, cómprelas a otro, dijo. A mí me han costado ya suficiente y no me han dado nada. Le darán hoy lo único que les puedo dar. Oídos, dije. Y una ciudad que vuelve a probar su informe con las uñas. Algo en la palabra uñas lo sacó 1 centímetro de su pozo. Abrió el portafolio, sacó una carpeta gris y la puso en mis manos con el gesto de quien devuelve al río la piedra con la que tropezó. Cuando entré al conservatorio por primera vez, dijo, mientras caminábamos hacia el despacho de consultas, pensé que iba a ser fácil. Muchacha muerta, escuela ruinosa, fantasmas de pasillo, esas cosas se ordenan con 2 sellos y una metáfora administrativa. Luego olí la leche. Y ya no pudo decir, fantasmas aventuré. Nunca lo dije, replicó con orgullo de técnico. Dije, interferencia de resonancias en estructuras de madera con patrón repetitivo, no azaroso. Dije, uso de líquidos orgánicos para registro tímbrico sin protocolo sanitario. Dije, falta de supervisión. Me creí valiente. Me equivoqué de enemigo. ¿Cuál era? El hambre, dijo. Y era la segunda vez que oía esa palabra con el peso de un culpable. El hambre de ellos, el de los alumnos, el de la institución, el del público que quería llorar una nota y no un cuerpo. A todo eso le pusimos una junta y un precinto, y la ciudad aprendió, con su educación paciente, a golpearse a sí misma por la noche para no olvidar. Se sentó, tomó un lápiz. La mina, al tocar el papel, sonó seca. Escribió 4 nombres y los subrayó con ira vieja. Me los giró. En la lista aparecía, al fin, lo que el conservatorio había querido raspar. Los Lafitte, con nombres y apellidos, la administrativa del calendario, un profesor de teoría que había cobrado en silencio y una soprano que cambió de ciudad un mes antes. A la derecha, una flecha hacia otra carpeta. Acuerdo de no difusión por conveniencia municipal. Lucio me miró, esperando el gesto con el que yo iba a recibir el archivero donde él había dejado clavada su lengua. ¿Qué quiere?, me preguntó. ¿Hacer justicia con aire? ¿Exorcizar la madera? ¿Cortar las puntas del cilindro? Todos lo han intentado. Algunos con devoción, otros con whisky. La ciudad prefiere mantener su dieta. Un susurro cada noche, un golpe cada puente, un vaso que tiembla cuando nadie lo toca. Sabe que así su pasado se alivia de a gotas. Quiero que deje de golpearse, dije. Y si no puede, quiero al menos enseñarle a decir lo que golpea. Que deje de decir Lu y pronuncie, aunque sea la Z. La Z es un diente, murmuró. ¿Puede cortar? ¿Está dispuesto a sangrar? Si la sangre es mía, sí. No sonrió. Tomó aire. Me contó entonces lo que faltaba.
La noche en que la soprano Elisa Barreiro, la que había salido de la ciudad, fue al sótano a probar la mezcla, y cómo se negó a beberla al oler el metal. La caja de fósforos con un logotipo de barbería encontrada detrás del riel de cuerdas. La declaración que él mismo arrancó a un Lafitte más joven en un pasillo. No la obligamos. Ella quería que el timbre le obedeciera. Lo nuestro es un servicio. El modo en que esa palabra, servicio, sigue flotando por encima de las cosas que se hacen mal con urbanidad. Vi algo, dijo al final, y las palabras, que hasta entonces habían salido con el aplomo de un trámite, se le volvieron animales. No sé si lo vi con los ojos o con la memoria de la madera, pero lo vi. Cuando la campanilla del centro sonó sola por primera vez, el cilindro dejó de girar sobre la música y empezó a girar sobre el y supe. Y esto es lo que me jubiló. No mi edad, que hay instrumentos que uno no debe tocar, no porque sean peligrosos, sino porque aprenden rápido lo peor de quien los toca. Nos quedamos en silencio. Afuera, en la calle, un vendedor de lotería cantó sus números con una melodía que se parecía demasiado a una escala mayor. Lucio me devolvió la carpeta con los nombres. Vio mi mechero sobre la mesa. Lo tocó con el dedo, como quien saluda un objeto de Encienda eso solo cuando el aire se lo pida, dijo. Aquí hay cosas que necesitan oscuridad para mostrarse del todo, pero otras se avergüenzan cuando la ven. Elija. Salí del juzgado con la carpeta doblada bajo el brazo, la ciudad respirándome en la nuca y la sensación de haber cambiado de pasillo, del de los archivos al de los camerinos. La tarde trajo un viento que olía a tinta fresca. Fui al bar de El dueño, un hombre con barriga de barril y manos pequeñas de pianista, me reconoció por ser el que pregunta cuando el vaso suena solo. Me sirvió un café que sabía a nada y me mostró el estante donde los vasos vibraban a medianoche. Acaricié uno con el índice. Se humedeció, por capricho. En el espejo detrás del mostrador, vi pasar la sombra de un sombrero que me sonó conocido. Me giré. Nadie. Pero el perfume de barbería, dócil e insolente, volvió a posarse. Vino anoche, dijo él. Se sentó donde usted. Tocó el borde de este vaso con el dedo anular, sin fuerza, como si soplara con la carne. Y el vaso cantó una nota que mi abuela conoce. ¿Qué nota? La del agua de pozo, dijo. En serio. La nota que hace cuando la soga baja con un cubo y roza la piedra en verano. Es un sol pequeño. Anoté sol pequeño, como si fuera una dirección. Cuando salí del bar, el cielo había decidido no mojar nada todavía, pero ya olía a lluvia en las costuras de la tarde. Caminé hacia el puente. Toqué el metal. La ciudad, obstinada, golpeó su patrón con la fidelidad de quien se clava una rutina para no volverse loco. 5 cortos, 1 largo. Pausa. 3 largos, 2 cortos. Un compás torpe que quería ser lenguaje. Se me metió entonces en la cabeza una idea que olía a locura y a método. Quizá el patrón no era un llamado cualquiera, sino la partitura barata de una palabra. Quizá no decía auxilio, ni culpa, ni mátame dividido por sálvame. Quizá decía, en su mediocridad esforzada, abre el organillo por detrás. Abre el banco. Abre el armario. Abre la boca de alguien que no se decide. Volví al conservatorio a la hora en que los gatos asumen su administración. La puerta, como siempre, me oyó venir. El sótano me recibió con esa cordialidad agria que dan las cosas usadas a quien decide usarlas otra vez. Acerqué el mechero a la base del organillo. La madera tenía una junta que mis manos no habían preguntado antes. Metí la uña y, con una resistencia mínima, la tabla cedió. Detrás, envuelta en tela encerada, una libreta más pequeña que las de registro, con tapas duras negras y un lomo que decía, con letras de imprenta infantil, recetas. La abrí como se abre una caja con un latido adentro. La primera receta no era de cocina. Copia tímbrica rápida, uso de emergencia. Ingredientes: leche tibia, polvo de yeso, lima de hierro, haba tonka rallada o, en su defecto, colonia cítrica vieja. Procedimiento: hervir la leche, dejarla respirar, mezclar los polvos con mano ligera, dejar caer 5 golpes cortos, 1 largo, reposo, 3 largos, 2 cortos. Beba un sorbo, el resto no se traga. La nota se pega al paladar. La mano me tembló por primera vez, no por miedo, sino por asco. Las letras siguientes estaban menos claras.
como si alguien hubiera escrito con la vista empañada. Nunca usar con alumnas solas. No aplicar después de medianoche. No repetir más de 3 noches. Debajo, con otra letra sí, con otra, menos orgullosa. Una corrección. Se puede repetir si promete. Volví a oler el aire. El perfume de colonia me rodeó con la cortesía de un verdugo paciente. Cerré la libreta. La guardé dentro del abrigo. Hice algo que había postergado por pudor. Apoyé la palma de la mano en la madera del organillo, cerré los ojos y dejé que mi oído bajara de las orejas. Sentí entonces que la madera guardaba todavía la marca de una mano más pequeña que la mía, la mano de alguien que sostuvo el cilindro, mientras otro decía, solo un sorbo. Y bajo esa mano, una pulsación, que no era música, ni ruido, ni eco. Era la insistencia pura de algo que quiere salir con vocales prestadas. Abré, susurré, sin voz, con garganta. Abré. El organillo, obediente, mostró una segunda junta. La desplacé. Salió un sobre azul, con el borde quemado. Dentro, una foto. El flash mal calculado dibujaba ojos rojos. En el centro, luz, no mirando a la cámara, sino a algo que ocurría fuera. Un gesto de susto que frena la risa que iba a tener. A su lado, el afinador, sin sombrero. Detrás, una sombra que podría ser el hermano, si uno decide creer que la sombra de los hermanos es siempre del mismo tipo. Reverso de la foto. 3/3. Sol pequeño, no repetir. Y una gota, ya seca, que parecía leche, o azúcar, o nada. Las cosas secas dejan menos excusa. Sabía lo suficiente para el siguiente movimiento, y lo bastante poco para el miedo correcto. Subí con la libreta y la foto. La ciudad, arriba, removía sus toldos antes de la lluvia. Fui al mercado, a la prensa del kiosco, al bar, al puente, como quien coloca micrófonos en una sala antes del ensayo. Les dije a mis oyentes Mariana, el kiosquero, el dueño del bar, el vigilante, lo que íbamos a hacer. A las 3:03, repetiríamos el patrón 5 golpes cortos, uno largo, pausa, 3 largos, 2 cortos con la mínima variación de un silencio final que en música pide resolución. Queríamos empujar al susurro a pronunciar una consonante, tal vez la Z. Yo sabía que era una apuesta ridícula. También sabía que muchas verdades entran al mundo por apuestas ridículas. Esa medianoche no dormí. Otra vez. A las 3:03 en punto, el puente habló. El bar vibró. Los vasos hicieron coro. El kiosco giró páginas. El piso de Mariana se estremeció con el comedimiento de una abuela que aprueba sin admitirlo. Y debajo de todo, el conservatorio tensó sus cuerdas como una espalda que se endereza después de años de sentarse mal. Yo, en el sótano, esperé con la mano en la madera. Golpeé el patrón, despacio, con la uña del... El eco volvió como vuelve un animal a la voz que le enseñó el camino. Hice el silencio final. Entonces, por fin, no oí Lu, ni el gemido de la vocal cortada. Oí un roce de lengua contra incisivo. Oí un principio de consonante, un inicio de sierra. La campanilla del centro chocó contra sí misma. El organillo giró medio diente. La nota de sol pequeño se soltó sin apoyo. Y una sombra de voz dijo, con la torpeza exacta de quien aprende a nacer de nuevo, luz. La seta salió con filo, cortó el aire. La vela del mechero, sin que la tocara, se inclinó. Sentí el borde de metal en la encía. Sentí también que no estaba solo en el sótano. El afinador, detrás de mí, respiró con una disciplina que era devoción o miedo. Eso es, dijo. O nos bendijo o nos maldijo. En cualquier caso, respondió. No giré. Pregunté al aire como quien interroga un piano. ¿Qué quieres? No hubo palabra. Hubo olor. Olor a colonia antigua que se retira, a leche que se niega, a madera que sueña agua limpia. Y mezclado con todo, un perfume distinto, tenue, que hasta entonces no había sabido nombrar. Lavanda barata, esa que a veces perfuma la ropa de cama en pensiones decentes. La misma que llevaba la cinta de la herradura. Ella. ¿Qué quiere? Insistí. ¿Qué quiere, Luz? El aire no sabe escribir, pero sabe señalar. Algo golpeó la escalera. Arriba, subí con el mechero, como se sube a un barco en plena corriente. En el vestíbulo, el farol de la linterna parpadeó con sus caprichos. En el suelo, justo donde la rendija de luz oblicua lograba entrar, había ahora
como olvidado por una mano torpe que supo ser delicada, un frasco pequeño con etiqueta despegada. Lo abrí. El olor me devolvió a todas las barberías de mi vida y a ninguna. Colonia cítrica. La marca en relieve, debajo decía, Tonka, Son. No será necesario que lo busque mucho, dijo el afinador, ya sin esconder el cansancio. La ciudad nos ha puesto el rastro en la nariz. Si quiere llegar al final, vaya a la barbería de la calle del Aceite. 2 puertas antes de la tienda de lutos, pregunte por el hijo. Nunca vio noviembre del 87, pero peina los nombres como si los hubiera inventado. Vendrá, dije, y cuando lo haga, no traiga botas silenciosas. Traiga la verdad con ruido. La verdad, dijo, con aquel humor que solo admite un hombre que sabe que ya no manda en lo que ayudó a crear, la verdad siempre arrastra sillas. La lluvia empezó a caer con esa decisión de música, de cámara bien ensayada. Salí con el frasco de colonia en el bolsillo, la libreta de recetas en el forro, la foto de un susto detenido y la seta recién nacida en la garganta de la ciudad. La calle del Aceite, a esa hora, dormía con el ojo entreabierto. Una persiana mal bajada dejaba ver el contorno de una silla de barbero, la sombra de un frasco, el brillo tenue de una navaja. El rótulo de madera decía Tonka, con goteras relucientes en la T. Apreté los puños dentro de los bolsillos para no sentir y, mientras la lluvia borraba huellas que yo no quería borrar, supe que el clímax, ese momento en que un organillo deja de ser instrumento y se vuelve juez, en que una ciudad descubre si sus susurros son memoria o amenaza, estaba a una distancia exacta, la que hay entre una puerta que cede y un nombre que por fin se pronuncia entero. La barbería de la calle del Aceite olía a tiempo detenido. El letrero Tonka colgaba torcido sobre una puerta de madera que parecía haberse rendido al empujarla. El tintineo del timbre fue más bien un gemido. Dentro, la luz era escasa, filtrada a través de botellas de colonia alineadas como soldados transparentes. Un joven de rostro anguloso y ojos que no aprendían todavía a mentir, levantó la vista del peine que estaba limpiando. «Busco a Tonka, hijo», dije. «Soy yo», contestó con una voz que olía a madrugadas sin sueño. «¿Qué necesita?» Saqué el frasco que había encontrado en el conservatorio y lo puse sobre el mostrador. La luz débil se reflejó en la etiqueta a medio despegar. Sus dedos se crisparon antes de rozarlo, como si el vidrio quemara. «Este es de aquí», dije. «Y también es de noviembre del 87». El joven cerró los ojos un instante. Al abrirlos, su mirada era un espejo roto. «Mi padre fabricaba una colonia especial», murmuró. «Cítrica, con haba tonka. Era barata y duradera. Los Lafitte la compraban en cajas. Decían que era para templar garganta. Cuando la ciudad empezó a susurrar, mi padre se encerró en el taller y no volvió a salir hasta morir. Yo heredé el negocio y el rumor». Se sentó en la silla del barbero, como si de repente estuviera cansado de estar de pie. «No me va a creer», continuó, «pero anoche soñé con una voz que decía, abre. No era la voz de mi padre, era de mujer. Tenía hambre y miedo. Cuando desperté, el frasco que usted tiene había desaparecido del estante». «No es un sueño», dije. «Es un mensaje. La ciudad está repitiendo el patrón. Se ha abierto una grieta». El joven bajó la mirada. «Ellos volverán», susurró. «Quieren acabar lo que dejaron a medias. Si pronuncian su nombre completo, luz no será sombra, será eco. Y el eco puede arrastrar». El reloj de la pared marcó las 3:05. Afuera, la lluvia golpeaba el asfalto con un ritmo que se parecía demasiado al patrón. Saqué la libreta negra de recetas y la puse junto al frasco. «Esta noche», dije, «en el conservatorio, a las 3:03. Usted viene, trae su frasco, sus memorias, y si puede». La verdad que su padre no dijo. No protestó. Se levantó, guardó en el bolsillo una botella pequeña y me siguió. El conservatorio nos recibió con un silencio que ya no era amenaza sino expectación. Bajamos al sótano. Las campanillas dormían con los ojos abiertos. El organillo, inmóvil, parecía contener la respiración de un animal. Colocamos el frasco sobre el banco, abrimos la libreta por la página de la copia tímbrica rápida y leímos las instrucciones al revés, como quien deshace un nudo. Mezclar al aire con metal, dejar que la leche respire,
invertir el patrón. El joven vertió unas gotas de colonia sobre las puntas del cilindro. Yo marqué con los dedos sobre la madera un ritmo contrario. 2 cortos, 3 largos, pausa, 1 largo, 5 cortos. La ciudad, arriba, respondió con un temblor. Las campanillas se sacudieron todas a la vez. El organillo giró, pero no sobre su música de hambre. Giró sobre un silencio espeso que olía a lavanda. Una corriente fría nos envolvió. Y entonces, desde la garganta del sótano, una voz de mujer se alzó. No era un grito ni un canto. Era un susurro claro, con la Z al final bien dibujada, Luz Ávila. El nombre completo llenó la sala como un vaso que por fin recibe agua. Las cuerdas colgadas vibraron con una nota pura. El cilindro de perfume de barbería desapareció, sustituido por un olor a madera mojada y a leche fresca. El joven Tonka cayó de rodillas, con lágrimas que no sabían si eran suyas o de la ciudad. Ya está, murmuró. Ya se dijo. No todo terminó ahí. Arriba, la ciudad dejó de golpear durante un minuto exacto y luego, con un suspiro colectivo, empezó a respirar sin ritmo. El mercado no tembló, los vasos no vibraron, el puente no se quejó. En mi bolsillo, los fósforos pesaban como la voz de Luz había encontrado su consonante. Subimos. La madrugada se abría paso entre las nubes. Tonka, hijo, me miró con una gratitud rota. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, la ciudad decidirá si calla o si canta, dije. Nosotros solo le devolvimos su nombre. El resto es suyo. Caminé hacia el puente. El río se arrastraba, pero sin ese temblor antiguo. En la barandilla, un charco dibujaba un círculo perfecto, como una nota cerrada. Me detuve, escuché. Solo viento, solo agua. Por primera vez en semanas. Ningún golpe, ningún lu, incompleto. Solo silencio. Y el silencio es también una respuesta. Sin embargo, mientras me alejaba, supe que no era un final cerrado. Las maderas, aunque dejen de hablar, recuerdan. Y las ciudades, cuando aprenden un idioma de golpes, no lo olvidan del todo. Quizá mañana, quizá dentro de 30 años, otro patrón aparezca en otro puente. Quizá otro detective baje a otro sótano con un fósforo. Pero esa noche, al menos esa noche, la ciudad había soltado su nota y nosotros habíamos escuchado. Encendí un último fósforo, no para alumbrar, sino para marcar el instante. La llama dibujó en el aire una figura breve, parecida a una herradura. La dejé consumirse entre los dedos. El olor a fósforo quemado me aclaró la cabeza. Miré atrás. El conservatorio, con su fachada de boca rota, parecía dormido, y en su sueño, por primera vez, no susurraba. Así terminó mi investigación, o así empezó otra, que ya no me pertenece, porque hay casos que uno resuelve, y hay casos que se limitan a pasar por uno para que aprenda a escuchar. Luz me enseñó lo segundo. Y cada vez que el viento del este trae olor a hierro mojado y a hojas podridas, recuerdo esa seta que cortó el aire como una llave, y me pregunto si de verdad la ciudad cayó, o si simplemente nos dejó